Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto, un placer poderlos saludar una vez más. Vamos a comenzar el día de hoy nuestro tema de teoría literaria. Recuerda pues que ni Plutón somos más que videos, amiguitos. A ver, el día de hoy, chicos, chicas, vamos a trabajar dos temas. Géneros literarios y también vamos a trabajar figuras literarias. ¿Ya, muchachos? A ver, ¿qué son los géneros literarios? Fácil. Los géneros literarios, amigos y amigas, simplemente es una forma de ¿qué? Una forma de clasificación. Es la forma en la que se clasifica, es la forma en la que se sistematiza a las obras literarias. ¿Ya? O sea, entendemos por géneros literarios la manera en la que se ha organizado, dividido o sistematizado a las obras literarias. Hace muchísimo tiempo, allá por el siglo V antes de Cristo, ¿okay? El primer teórico de la literatura, mi amigo, el metiche, que en todas está Aristóteles, escribe Poética. Y en ese libro, el primer libro de teoría literaria, Aristóteles clasificó, ordenó, sistematizó, dividió a las obras literarias en tres grandes grupos, en el género épico, el género lírico y el género dramático. ¿Ya? En tres grandes grupos, en tres grandes géneros. O sea, todas las obras literarias, si bien es cierto, entre ellas tenían similitudes, también diferencias, las agrupó en tres grandes géneros o grupos: el épico, el lírico y el dramático. A esa clasificación de Aristóteles se le conoce como la clasificación tradicional, la clasificación clásica, aristotélica, antigua. Pero con el pasar de los años fueron apareciendo diferentes tipos de obras, como también diferentes especies literarias, y es por eso que existe una segunda clasificación, la clasificación moderna. Y hoy día vamos a ver las dos, ¿ok? Escúchame acá. Para poder entender que los géneros literarios, ¿ok?, van a ser clasificados, tenemos que tener en cuenta que esa clasificación se hace teniendo en cuenta dos cosas: teniendo en cuenta el fondo y la forma de la obra, ¿ok? Toda obra artística, ya, toda obra literaria, toda obra pictórica tiene un fondo y también tiene una forma. ¿Qué cosa es, profesor, el fondo de una obra literaria? ¿Y qué cosa es, profesor, la forma de una obra? El fondo, muchachos, es el tema, no te olvides. El fondo es el tema, es el asunto, o si quieres llamarle también el contenido, ¿ya? Es el fondo, el asunto, el contenido. Si es una novela, la historia de esa novela, el tema central, ¿me entiendes? Los personajes que son parte del fondo. ¿Qué cosa es la forma? La forma es la estructura, ¿ya? La forma es la estructura de la obra literaria. Es la manera en la que está expresada esa obra, ¿ya? Es la estructura, es la expresión, es cómo está armada esa obra. Cómo está armada, cómo está escrita. Profesor, quiere decir que la forma tiene que ver con que si está en verso o que si está en prosa. Así es. Tiene que ver, profesor, con la división en un acto, dos actos, tres actos. Así es. Tiene que ver, profesor, con qué tipo de rima se utiliza, que si la sonante, que si la consonante. Eso es. Profe, tiene que ver si es poesía, en qué estrofa está, de si soneto, de si octava real. Ajá. La forma tiene que ver, profesor, también con las figuras literarias, por supuesto. Tiene que ver la forma también con el lenguaje, que si lenguaje popular, que si lenguaje castizo, que si lenguaje culto o religioso. Su profesor, la forma tiene que ver con bastantes cosas, efectivamente. Entonces, teniendo en cuenta el contenido, el tema, el fondo, y teniendo en cuenta la forma, la estructura, es que se hace esa clasificación. ¿Me entiendes? Por ejemplo, ¿cómo es la forma de una obra dramática? O sea, de una obra teatral. La forma de una obra dramática o de una obra teatral
siempre es la representación en un escenario, ¿me entiendes? Entonces, teniendo la forma, teniendo en cuenta la forma de las obras dramáticas, es por eso que se las considera como tales, porque teniendo en cuenta la forma, teniendo en cuenta el escenario o el ambiente donde se va a desarrollar una obra teatral, ok, Edipo Rey, Romeo y Julieta, a estas obras se le llaman obras de género dramático, ¿ya? Y así, teniendo en cuenta la forma, teniendo en cuenta el fondo, los dos a la vez, es que se hace esa clasificación. ¿Ya, muchachos? Entonces, para yo poder hacer la clasificación, ¿ok? ¿Qué tengo que tener en cuenta? El fondo y la forma. ¿Quién fue el primero en hacerlo? Mi causa, el Aristóteles, en su libro Poiesis, o también llamado Poética. Profe, ya te entendí yo. Simplemente clasificación considerando fondo y forma. Efectivamente. Bien, profe, tal vez hasta ahí está bacán. Hasta ahí, profesor, está bonito. Profe, una consulta. Yo voy a postular para San Marquito. Oye, San Marcos trabaja con esta clasificación. ¿Ya? San Marquitos, amiguito. O si quieres ya te pongo la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos trabajará con la división clásica aristotélica. Profe, pero yo voy para la Villa, profe, yo voy para el UNAC, yo voy para la UNI. Ya. Si tú vas a otra universidad, entonces vamos a trabajar la clasificación moderna. Y no te preocupes que aquí lo vamos a hacer, hay para todos, amiguito. Chévere, profe, tal gochi. Bien. Primer género, el género épico. El primer grupo de obras, Aristóteles consideró y dijo ya, estas obras, ok, las voy a llamar obras de género épico. ¿A qué obras llamó Aristóteles obras de género épico? A todas aquellas obras que narren una historia. ¿Ya? Mira, acá tenemos a mi amigo el Aristóteles. Habla, metiche, ¿en qué estás? Mi amigo el Aristóteles. ¿Ya? El gran Aristóteles, una de las personas más importantes en la historia. Oye, Aristóteles comenzó a analizar las obras de mi amiguito, ¿ya? Aristóteles se dio cuenta que habían un grupo de obras literarias, ¿ok? Que narraban, ¿ok? Que narraban historias. De manera que Aristóteles dijo, oye, pero esta obra, Ilíada, Odisea, Teogonía, se dio cuenta que estas obras, ¿qué cosa? Se dio cuenta que estas obras narraban, había una voz que narraba una historia, específicamente hazañas, y dijo, no, estas obras que son narrativas, ¿ok? Estas obras que son narrativas las voy a llamar obras del género épico o simplemente la épica. ¿Por qué? Porque la palabra épico proviene de la palabra epos, que significa narrar. Profe, o sea, usted me está queriendo decir que todas las obras que sean narrativas van a pertenecer al género épico. Claro, mi amigo, claro, mi amiga, todas las obras que pertenezcan, mejor dicho, todas las obras que narran una historia, van a pertenecer al género épico, ¿no, profe? Obvio, hermano. Profesor, o sea, profesor, quiere decir, maestrazo. Yo ya lo entendí, profe, Ya lo entendí, profesor. Yo sé que la epopeya narra una historia. Epopeya. Yo sé que la epopeya narra una historia. También sé que lo mismo hace el Cantar de Gesta. La epopeya narra hazañas de héroes en la antigüedad. El Cantar de Gesta narra hazañas de héroes en la época medieval. También sé que el poema épico narra hazañas, profesor, militares y religiosas. También sé que la novela narra cualquier tipo de historia. También sé que el cuento narra una historia pero pequeña. Profesor, también tengo en cuenta la fábula, ¿verdad? Profe, también tengo en cuenta, profesor, por ejemplo, el mito. Profesor, la leyenda. Así es, mi amigo, etcétera. Todas las obras, a esto le vas a llamar especies. Todas las obras que narren cualquier tipo de historia, todas las obras que narren cualquier tipo de historia, las vas a llamar obra de género épico. Por ejemplo, el mito es una especie del género épico.
La leyenda es una especie del género épico. La fábula es una especie del género épico y así. ¿Y por qué pertenecen al género épico, profe? Porque todas narran algún tipo de historia. Chévere, profe, ya entendí. O sea que las obras del género épico se encargan simple y llanamente por narrar, efectivamente. Entonces, son esencialmente narrativas. Utilizan bastante la descripción, ya sea una descripción objetiva o subjetiva, al fin y al cabo, la descripción. Se caracteriza, las obras del género épico, ¿ya? Las obras del género épico, recuerda que esta clase es para San Marcos, ¿ya? Esta parte de aquí, porque ahora vamos a hacer también para las otras. Escúchame acá. Recuerda pues que las obras del género épico son esencialmente narrativas, son ampliamente descriptivas y además son objetivas. Pero fue una consulta. Las obras del género épico, ya, aquí lo voy a poner. Profesor, dime, ¿las obras del género épico están compuestas de manera oral o en prosa? No importa, brother. No importa si la obra fue creada de manera oral o en perdón, me corrijo. Discúlpenme. No importa si la obra fue creada de manera oral o escrita. Por ejemplo, Ilíada fue creado de manera oral. El poema del Mío Cid fue creado de manera oral. Pero ¿qué hace al fin y al cabo? Narra una historia. Ah, ya. O no importa si la obra nació de manera escrita. Por ejemplo, Paco Yunque de Vallejo fue creado de manera escrita. Eneida de Virgilio de manera escrita. No importa si fue creado de manera oral o no importa si fue creado de manera escrita, ¿qué interesa para que una obra sea considerada de género épico? Que narre. ¿Y cómo me doy cuenta que esa obra es narrativa? Cuando es descriptiva, cuando describe al personaje, describe sus hechos, describe el escenario o ambiente. Ahora, también no importa si la obra está creada en verso o si está creado en prosa, ¿ok? No importa si la obra es creada en verso o no importa si la obra es creada en prosa. ¿Qué importa para que sea considerada obra de género épico? Que narre. Por ejemplo, Ilíada, dice Ilíada de Homero, Odisea también de Homero, Eneida están creadas en verso. Que de verdad, el poema de Mío Cid está creado en verso. En cambio, Paco Yunque está creado en prosa. ¿Entiendes? La ciudad y los perros de Vargas Llosa también está creado en prosa. Entonces, no interesa a mi amigo, no interesa a mi amiga, si nació de manera oral o si nació de manera escrita. No importa si fue creada en verso, no importa si fue creada en prosa. ¿Qué es lo que interesa para que sea considerada obra de género épico? Que narre una historia. Ya está. Acá están los ejemplos. Mira, ve. Aquí tenemos los ejemplos. Odisea e Ilíada son epopeyas. Divina Comedia, un poema épico. La Peste, una novela. Paco Yunque, un cuento. Comentarios reales, una crónica. Tradiciones peruanas, una tradición o un conjunto de tradiciones. ¿Te das cuenta? Todas ellas, ¿en qué se caracterizan? En que narran una historia. Muy bien. Sigamos. Ya está. Mira, ve. Aquí te he puesto un ejemplo. El poema del Mío Cid, que está compuesto en verso, mira, ve. En cambio, El niño de Junto al cielo de Congrains está creado en prosa. Pero ambas, ¿en qué se caracterizan? En que narran. Vamos a ver cómo describen. Mío Cid, Rodrigo Díaz en Burgos, la villa entró. ¿Qué me está describiendo aquí? Me está describiendo que un personaje, Rodrigo Díaz de Vivar, alias Mío Cid, ha hecho una acción, ha ingresado. ¿A dónde? A Burgos. A Burgos, exactamente a la villa de Burgos. Esta me ha descrito una acción. Hasta 60 pendones o banderas llevaba el campeador. Ah, ¿ves? ¿Qué está haciendo acá? Me está describiendo. ¿Ves que así son las obras épicas? Describen hechos, personajes, escenarios, acciones, ¿ok? No importa si está en verso o no importa si está en prosa. Lo que interesa para que sea una obra de género épico es que narre la historia y describa. Vamos a ver acá abajo. Vacilante, incrédulo, se agachó y lo tomó entre sus manos. Mira, ve.
me está describiendo, me está narrando y a la vez describiendo un hecho. Hay alguien que vacilaba, que estaba en duda, no creía lo que estaba sucediendo, se agachó y dice que lo tomó entre sus dedos. ¿Qué habrá tomado? Bueno, si tú has leído el cuento, hubo un billete, ¿no? 10, 10, 10, era un billete de 10 soles. Ah, ¿ves? Como también nos está contando y a la vez describiendo, es que las obras del género épico se caracterizan por ser narrativas y van a describir. No te vayas a olvidar, ¿ok? Muy bien. El poema del mío sí es un cantar de gesta y el niño de junto al cielo es un cuento. ¿Qué te parece, mi amiguito? Ahí está. Listo. Ahora veamos al género lírico. Mira, ve, tenemos al máximo exponente de la lírica o de la poesía peruana. El máximo exponente de la lírica o de la poesía peruana. ¿Quién? Mi amigo César Vallejo. ¿Ya? Muy bien, amiguito, muy bien, amiguita. Vamos a continuar. Listo. A ver, vamos a hablar del género lírico, pues, mi amigo. Cuando hablamos del género lírico, por favor, ten en cuenta que estamos hablando de la poesía. ¿Ya? Hablar del género lírico es hablar de la poesía. Bien. Las obras del género lírico ya no narran. Las obras del género lírico ya no narran una historia. Las obras del género lírico manifiestan emociones, sentimientos, estados de ánimo, ¿ok? Manifiestan el mundo interno de la voz poética, Cuando tú lees un poema, lo que tú estás escuchando es la voz poética de algo, de un ser ficticio. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ello la resaca de todos los sufridos en posar en el alma, yo no sé. Esa voz que tú escuchas en tu mente, que te está diciendo esas palabras del poema, es la voz de la voz poética, ¿ya? Entonces, profe, ¿no es la voz de Vallejo? No, Vallejo es el autor, es el que crea el poema, pero una vez que tú ya lees el poema, esa voz que tú oyes, olvídate de Vallejo, nosotros en teoría literaria, en poética, le llamamos voz poética o le llamamos incluso locutor o hablante. Ya son los términos literarios académicos que se utilizan para definir a esa voz. Así como en las obras del género narrativo, la voz que me cuenta historia no es la voz de Homero, no, es la voz de un narrador. Puede ser narrador objetivo, omnisciente, etc. ¿Ya? Bueno, entonces, las obras del género lírico, ¿qué hacen? Manifiestan sentimientos, manifiestan emociones, manifiestan el mundo interno. ¿Ya? El mundo interno de la voz poética. Y está. Y se caracterizan por ser subjetivas. Y tenemos varias especies, ¿ya? Pero, a ver un ratito, acá está. Mira, esto de acá lo voy a dejar, ¿ok? O mejor te lo enseño, te explico por qué. Tú que vas a postular a San Marquitos, solamente es cuestión de que te aprendas la de acá arriba. Ya, es cuestión de que te aprendas la de acá arriba. Pero si tú vas a postular a otra universidad que no sea San Marcos, ¿ok? Me tienes que saber lo de acá abajo. Por eso explico todo y tú ya vas determinando. Entonces, las obras del género lírico pertenecen a la poesía, manifiestan sentimientos, emociones, el mundo interior. Es altamente subjetivo. Tenemos, por ejemplo, la oda. ¿Qué hace una oda? ¿Qué emoción, qué estado de ánimo manifiesta? Una alabanza. La oda es una especie del género lírico que manifiesta alabanza, exaltación. Ejemplo de oda, tenemos por ejemplo oda a la vida retirada. ¿Ok? A la vida retirada. Ya está, mi amiguito. Ah, profe, no sabía. Oda a la vida retirada de Fray Luis de León. Exalta, alaba esa vida apacible del pastor en el campo. Oye, brother, cuando tú estabas en el colegio, ¿acaso no te dijeron, un poema por el día del colegio? Y no comenzabas tú como que, oh, colegio querido, colegio adorado, que en tus aulas aprendí el conocimiento de la ciencia y de las letras. Estabas alabando a tu colegio. Eso es una oda. Profe Taguchi. Luego tenemos también la elegía. La elegía es una especie épica que manifiesta ¿qué tipo de emoción? Dolor, tristeza, ¿ya?
dolor o tristeza. Comúnmente manifiesta dolor, tristeza por la muerte de un ser querido, comúnmente, pero no siempre es por la muerte de un ser querido, también puede ser porque una relación se terminó, puede ser porque tu familiar se va a un viaje para nunca regresar, o se va a un viaje y va a demorar en hacerlo. Simple y llanamente es la manifestación de cualquier tipo de tristeza, de dolor, género o especie elegía. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, aquí la elegía, que puede ser, a ver, llanto por Ignacio Sánchez Mejía. Llanto, uy, no me va a alcanzar. Por Ignacio Sánchez Mejía. El autor de esta obra, el autor de Llanto por Ignacio Sánchez Mejía es mi causa, mi brother, mi recontra brother, Federico García Lorca. ¿Ya? Luego tenemos la égloga. La égloga es un poema de amor, pero específicamente de amor pastoril. ¿Ya? Es en esta especie, si hay una especie, en esta especie de poesía, hay algo así como una narración, pero no quiero que lo malinterpretes. Concéntrate, por favor. Concéntrate porque no vas a volar. Concéntrate, mano. En esta especie de la égloga, que pertenece al género lírico, que manifiesta emoción, sentimiento, hay como una pequeña especie de narración. Es decir, hay una voz lírica, hay un hablante lírico, un locutor lírico, que nos va a presentar a pastores, ¿ok? Y luego va a dejar que los pastores comiencen a hablar y a manifestar sus sentimientos por sus pastoras. ¿Entiendes? Voy a repetir. Hay una voz que nos presenta el escenario, que es el campo, y lo presenta de manera idealizada, hermosa, bella, súper idealizada, siempre idealizada. Un campo siempre idealizado, a eso se le llama bucólico. Ya, el escenario es bucólico. A eso se le llama bucólico. Y una vez que hizo eso, presenta a los pastores, al pastor o los pastores, y cada pastor comienza a hablar. Y cada pastor manifiesta sus sentimientos, sus emociones. ¿Entiendes? Tenlo muy en cuenta. ¿Y quién es el autor? O mejor dicho, ¿qué obra representativa tenemos aquí? Égloga 1 de Garcilaso de la Vega. Égloga 1 de Garcilaso de la Vega. También se le conoce como la égloga de Salicio y Nemoros. ¿Ya? A manera de dato, te digo que la égloga fue inventada por mi causa, por mi brother, por mi amigo el Teócrito. ¿Ya? Teócrito inventó la égloga. Luego tenemos la epístola, también es una especie lírica. La epístola, ¿qué cosa es? Es una carta sentimental. Ya está. Es una carta en la que se expresa amor, admiración, extrañar a alguien. Profe, cuando yo le escribo una carta a mi abuelita, claro, eso es una epístola. Ah, no sabía, ya lo sabes. Es una carta sentimental donde la voz poética manifiesta sus sentimientos, sus emociones. Profe, pues fue una consulta. Entonces, esa carta que Werther le enviaba a su amigo Guillermo, donde le contaba, claro, es una epístola, pero es una novela con influencia epistolar. ¿Por qué? Porque lo que más prima es la narración. ¿Me entiendes? Ah, ya, o sea, usted me está queriendo decir que es una obra del género épico con influencia lírica, ¿no, profe? Exacto. Concéntrate, ¿ah? Porque esta clase es teoría, y la teoría es un poquito, no tranca, sino que exige saber manejar bien la terminología. Por favor, concéntrate. Sí, profe, ya me confundió. ¿Cómo te va a confundir? ¿De qué estás hablando? Te estoy diciendo que la novela, las cuentas del joven Bertolet, como es novela, es género épico, ¿me entiendes? Pero tiene influencia lírica, ¿por qué? Porque esa novela está desarrollada comúnmente por cartas, ¿no? La gran mayor parte de esa novela está desarrollada por cartas. Ya, pues, profe, no me grites, ya. Tranquilo más, amigo, tranquilo nomás. Listo. Ahora tenemos la sátira. La sátira es un poema de burla. Aquí el poeta se va a burlar. Oh, profe, ponte el ejemplo de epístola, no sea malito. Ah, ya, ¿verdad, no? Epístola a Abelardo, la más conocida de todas. Epístola a Abelardo, que fue escrita por mi amiga la Amarilis, ¿no?
Amarili se enamoró. ¿De quién, profesor? Amarili se enamoró, muchachos, ¿ok? De Lope de Vega, a quien no conoció, o sea, no lo conoció físicamente, sino que lo leía. Ella se enamoró de la inteligencia, del arte de Lope de Vega. Ah, su profe sapiosexual me salió la Amarilis. Así es. El poema, mejor dicho, la sátira también es una especie lírica en la que la voz poética se mofa, se burla de alguien, ya sea de su aspecto físico, ya sea de su forma de pensar, ya sea de su manera de hacer literatura. Aquí tenemos el famoso poema A una nariz, ¿ya? A una nariz del gran Francisco de Quevedo. A una nariz del gran Francisco de Quevedo. Y luego tenemos el Madrigal. Es un poema breve. Es cortito el Madrigal, pero es un poema de amor. ¿Ya? Ojos dulces, serenos, de Gutiérrez de Cetina. ¿Ya, muchachos? Bien, muchachos, entonces, habla pemanito, habla pemanita. ¿Has entendido o no has entendido? Sí, entendido, profe, vámonos para la que sigue. Ya. Mira, acá está el ejemplo, mira, Mariano Melgar. Ah, la P Mariano Melgar, ese memito Mariano Melgar. Ya está, acá me he equivocado de imagen, acá debería haber puesto otra imagen, amigo, I'm sorry. Mira, ve, elegía uno de Mariano Melgar. Mira, elegía uno, dice. Quiere en mi mal y mi suerte deleitarse. Me presenta más dulce el bien que pierdo. Ay, bien que va tan pronto a disiparse. ¿Qué está expresando? Dolor, tristeza. Ay, dice, ve. Quiere en mi mal, o sea, yo estoy mal ahorita, mi suerte deleitarse. Me quiero alegrar ahora que estoy triste. Pero no puede. Me presenta más dulce el bien que pierdo. Ay, bien que va tan pronto a disiparse y que todo se va a acabar. Ansioso era mi amiguito, ¿no? La voz poética no sé. ¿Qué nos está manifestando? ¿Me está contando una historia? No, profe, está manifestando sentimientos. Así es. Así son las obras del género lírico. ¿Y qué cosa es esta? Una elegía. Veamos Oda a la vida retirada de Fray Luis de León. Chale, amigo, me olvidé las comillas. Ya está. Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. ¿Qué está alabando aquí? La vida descansada. ¿Dónde está esa vida descansada? Ah, está lejos del mundanal ruido. ¿Y qué cosa es el mundanal ruido, brother? La ciudad, humano. Ah, firme, no, profe. La ciudad. ¿Ya? Y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Ah, ¿eso qué quiere decir? Que en ese lugar, ok, descansado, va gente muy inteligente. Gente que no está preocupada, vas a ver, mira, que no está preocupada por el dinero, que no está preocupada por la fama, que no le enturbia el pecho de los soberbios grandes el estado, ni del dorado techo se admiran, fabricado del sabio moro, en jaspe sustentado. No le preocupan las grandes edificaciones con un jatazo de 5 pisos. El brother está tranquilo, reflexionando, descansando y meditando en el campo, en la vida apartada. A eso se le llama, en tópico latino, se le llama Beatus Sile, ¿ya? Dice, ¿qué está alabando aquí Fray Luis de León? Alabando la vida descansada en el campo. Ya, profe, ya te entendí, ya está fácil. Ahora nos vamos para el género dramático o la dramática. Es lo mismo, género dramático o dramática es lo mismo. En el género dramático, muchachos, ya en el género dramático, simple y llanamente tenemos que tener en cuenta el teatro. Todas las obras teatrales pertenecen al género dramático, ¿ya? ¿Y en qué se caracterizan, profesor, las obras del género dramático? Muchachos, las obras del género dramático se caracterizan en que fueron creadas no para ser leídas, ni siquiera, o sea, no para ser leídas, perdón, sino para ser representadas en un escenario mediante el diálogo, el movimiento. Claro, acá está, mira, un ejemplo, acá vemos a dos actores
que están representando a Leonardo y a la novia de la obra Bodas de Sangre, ¿cierto? Entonces las obras del género dramático no fueron creadas para que tú las leas en un libro. ¿Fueron creadas para qué? Fueron creadas para ser representadas en un escenario. ¿Mediante qué cosa? Mediante el diálogo y la acción. Entonces, ¿qué hace el autor de obras dramáticas? Es decir, el dramaturgo. No imagina, ¿no? A ver, ¿qué personaje? Ay, ahora voy a llamar novia. Novia, y va a decir esta palabra. Pero, ¿cómo lo tiene que decir? Enojada. Novia, entre paréntesis, enojada. Ya basta, no me sigas. ¿Me entiendes? O sea que el texto claramente refleja los actos o las acciones que debe realizar el actor que va a interpretar a ese personaje. ¿Me entiendes? No te olvides. Las obras del género dramático fueron creadas para ser representadas en un escenario usando el diálogo, el movimiento o la acción. Las obras del género dramático son de carácter objetivo y a la vez subjetivo. ¿Por qué son de carácter objetivo, profesor? Son de carácter objetivo estas obras porque tú puedes ver la acción al personaje y el escenario. Están ahí representados en el escenario, ¿no? En el teatro. Y son subjetivos porque cada personaje manifestará sus emociones, sus sentimientos. Profe, por eso era. Las obras del género dramático, ¿no? El género dramático se divide en varias especies. Acá te he puesto solamente 4. ¿Qué cosa es una tragedia? La tragedia es una especie del género dramático, ¿ya? Es una especie del género dramático que se encarga de representar, ¿qué cosa? Escenas que tienen comúnmente un final funesto. ¿Qué significa eso, profesor? O sea, un final desastroso. Suele haber muerte. Casi toda la obra está ambientada en una obra de tragedia, una obra de muerte, de dolor, de desesperación. Las tragedias suelen ser así, ¿ya? Ejemplo de tragedia, Edipo Rey. Ejemplo de tragedia, Bodas de Sangre. ¿Ya? No te vayas a olvidar. Recuerda que la tragedia fue creada por los griegos y nació de una ceremonia religiosa. ¿Ya? Nació del ditirando cantos en coro al dios Dionisio. Las comedias, por su parte, tienen un final feliz. Las comedias, por su parte, tienen un final feliz. ¿Ok? Y sus personajes son graciosos, hasta incluso ridiculizados. Y en las comedias suele haber una enseñanza. Siempre la comedia te deja una enseñanza. Ejemplo de comedia, ñacatita. ¿Ya? El drama. Se dice, amigo, amiga, se dice que el drama, ¿ya? Se dice que el drama es una especie muy realista porque combina hechos trágicos y hechos graciosos y divertidos. Pero tú vas a ver una tragedia, te estremeces, porque casi toda la historia en esa obra teatral es trágica, pero casi toda la historia es funesta. Cuando tú vas a ver una comedia, te ríes, te ríes. Y porque toda la historia es graciosa, divertida, los personajes hasta hacen ciertas caricaturas con su cara, ¿no? Cosas muy graciosas. Pero cuando vas a ver un drama, ya lo meditas, lo miras con detenimiento, porque dices, oye, brother, que se parece a la vida, sí, pero la vida no, es cierto, ¿no? La vida es así como este drama. ¿Por qué se dice que el drama es más realista? Porque combina hechos trágicos y hechos graciosos. Combina hechos trágicos y hechos graciosos. Como te lo anticipé, se dice que es la especie teatral más realista. Un ejemplo de drama, Ollantay. Ollantay es un ejemplo de drama. Ya está. Y luego tenemos el autosacramental. El autosacramental, muchachos, es también una especie del género épico que se caracteriza por tener un solo acto
tiene un solo acto, ¿ya? Y su tema suele ser moral o religioso. Un ejemplo de acto sacramental sería el Gran Teatro del Mundo. ¿Quién es el autor de los autos sacramentales? ¿Quién es el autor, perdón, del Gran Teatro del Mundo? El autor de este auto sacramental es Pedro Calderón de la Barca, autor también de La vida es sueño. De hecho, a Pedro Calderón de la Barca se le conoce como el padre del auto sacramental. ¿Listo, amigo? Listo, amiga. Hasta aquí he terminado con los chicos de San Marcos, ¿ya? Hasta aquí he terminado con San Marquitos. Esto es para San Marquitos. Y, profe, para Villa y Lunati también. Escúchame, aquí tengo que aclararte lo siguiente. Lo voy a hacer acá. En la división clásica, ¿ok? O clasificación clásica, ya, escúchame, dijimos que hay tres géneros, ¿cierto? Dijimos que tenemos el género épico, ¿cierto? El género lírico y también tenemos el género dramático, ¿ya? Esa es la división clásica. Pero en la división moderna, ya no hay, tres, sino que hay 5. El género épico o épica, que es lo mismo. El género lírico o lírica, que es lo mismo. El género dramático o la dramática, profe, pero se mantienen iguales, espérate. El género narrativo y el género expositivo. Ya te, profe, simplemente es una cuestión de agregar nada más. No, porque aquí va a haber una diferencia. ¿Ok? Aquí sí, tanto la lírica o el género lírico en la división clásica como en la división moderna, ambas aquí sí son iguales. Caramba. Ambas aquí sí son iguales. Ya está. Pero no ocurre con el género épico. Ahí sí hay un cambio. Por eso te voy a pedir que te concentres. Oh, profe, yo ya escuché la enseñanza del género lírico, pero voy para la villa. ¿Todo lo que enseñó es igual? Sí. Profe, yo voy para la UNAD, ¿es igual? Sí. Oh, para la UNI también. Ah, ya, profe. Para policía también. Ah, ya, profe. Para la SENAC también. Oye, escúchame acá. Profe, usted también hace rato explicó el género dramático. ¿Es igualito a San Marcos para Villa? También. Ah, ya. Profe, para una también. Profe. Profe, y el género épico, que no, brother, el género épico en su definición para San Marcos es diferente a la donde tú postulas. ¿Estamos? Así que vamos a ver eso. Mira acá. Ya, vamos a ver acá. ¿Dónde estás? Ya. Chale, me he pasado, mi amigo, me he pasado. ¿Dónde fue? Ve, acá estamos. Ya, esta teoría es solo para San Marcos. Ya, tú que postulas a otra universidad, ya, tienes que tener una nueva teoría. ¿Hoy qué fue, mi amigo? Ahí está. Ya, mira, ve, aquí está la nueva teoría. Ya, presta atención. Vas a postular a Villa, vas a postular a UNAP, vas a postular a la UNI, entonces concéntrate. Las obras del género épico según la división moderna. Por si acasito, mis causas de la Universidad Nacional Federico Villarrelax, de la Universidad Nacional del Callao, de la Universidad Nacional de Ingeniería, entre otras. Escúchame acá. Género épico. En estas
En esta división, las obras del género épico solo narran hazañas de héroes. Ya lo entendí. Ya me di cuenta la diferencia, profe. En los que postulan a San Marcos es cualquier tipo de historia, narran cualquier tipo de historia. Pero, profe, aquí usted está siendo bien claro. Usted está diciendo que voy a llamar obra de género épico solamente a las que narren, solo a las que narren hazañas de héroes. Así es. Bien, profe. Oh, profe, pero es igualito, ¿no? ¿Son descriptivas? Sí. Son descriptivas. Igual que la anterior, sí. ¿Por qué? Porque describen pues, la hazaña de Ulises, la hazaña de Aquiles, la hazaña de Eneas. ¿Me entiendes? Que describen cómo golpeó, cómo corría, describen el escenario, describen al personaje, describen al fin y al cabo. Otra cosa que tienes que saber es que por ende son objetivas. Son bastante realistas, aunque también le incluyen elementos fantásticos. ¿Te acuerdas que Ilíada está inspirada en la famosa guerra de Troya? Pero en Ilíada hay elementos fantásticos. La intervención de dioses que pelean a favor de los hombres, incluso hasta se pelean con hombres. Oye, ¿verdad? ¿No, profe? Eso es algo fantástico. Todas las obras del género épico en la división moderna siempre están narradas en tiempo pasado. Siempre están narradas en tiempo pasado, no te vayas a olvidar, ¿ya? ¿Cómo es el tiempo pasado? Aquiles, el de los pies ligeros, golpeó, ¿entiendes? A Héctor, corrió, fue, ¿ya? Y así, siempre están narradas en tiempo pasado. Y una cosa que tienes que saber, las obras del género épico, ya, solo están narradas en verso, no importa si es oral o escrita, pero sí y únicamente sí en verso. Quiere decir que las obras que pertenezcan a este género van a parecerse a un poema, porque están en versos. Ok, profesor. Ya, no te olvides, todas las obras de este género están narradas en verso. Ahora, ¿cuáles son las especies de este género? La epopeya, el cantar de gesta y el poema épico. Y aquí también te tengo que enseñar las diferencias. ¿Cuál es la diferencia entre una epopeya, un cantar de gesta y un poema épico? Vamos a ver. La epopeya narra hazañas de héroes. Claro, profe, porque es de género épico, claro. Pero está ambientada en la famosa Edad Antigua. Son héroes pero de la antigüedad, profesor. Así es. ¿Tiene elementos realistas y fantásticos? También. Ya está. La diferencia es que está ambientada en la edad antigua. Profe, ¿está en tiempo pasado? Sí. ¿Está en verso? También. A ver, profe, póngase unos ejemplos. Odisea, Ilíada, Eneida de Virgilio. Profe. Profe, y el cantar de gesta narra hazañas de héroes. Claro, pero profe, ¿y en qué edad? Esta ya es la edad media. Ya entendí. Mira acá, hace rato te puse un ejemplo de... ¿Dónde está? Acá está. Mira, a ver. Ve, acá está el cantar de gesta. Mira, ¿está en verso o no está en verso? ¿Verdad? No, sí está en verso, profe. ¿Ya ves? El poema del 1700 es un cantar de gesta. Y como lo puedes notar, está en verso. ¿Verdad, profe? Ya entendí ya. Ya entendí. Listo. Ahora, ejemplo del cantar de gesta, el poema del mío Cid. También si quieres llámale el cantar, otra obra, ¿ya? Otra obra, el cantar de Roldán. El cantar de Roldán. Ahora nos vamos con el poema épico. Aquí ya estamos en la edad moderna. En la edad moderna.
Las obras del género épico fueron creadas precisamente en el Renacimiento. Profe, ¿también narran hazañas de héroes? Sí. ¿En qué edad? Edad moderna. Las hazañas suelen ser morales, pero suelen ser hazañas bélicas o religiosas, ¿ya? Y el poema épico, ¿ok? ¿En qué se caracteriza? En que es bastante culto. Y respecto de la epopeya y respecto del cantar de gesta es un poco más pequeño. Es un poco más corto. Ejemplo, profesor, del poema épico. Ejemplo, tenemos Orlando el Furioso, o también le llaman Orlando Furioso. ¿Ya? Escrita por Erasmo de Rotterdam. ¿Qué estoy hablando? No es Erasmo de Rotterdam, disculpa. Sorry, no es Erasmo de Rotterdam, me vas a disculpar. ¿Ya? Escrita por Ludovico Ariosto. Litomano. Ahí está. ¿Está? Mira, ve. Ya me di cuenta, profe. Tiene usted razón. Las obras del género épico en la clasificación moderna narran exclusivamente hazañas de héroes, siempre en pasado, en verso de realista y fantástico, y no puede faltar la descripción y ser objetivo. Acá está la epopeya. La epopeya narra hazañas de héroes en la antigüedad, el cantar de gesta narra hazañas de héroes en la Edad Media, el poema épico hazañas de héroes en la Edad Moderna, específicamente en el Renacimiento. Ya, profesor. Listo, mis amigos. Muy bien, muchachos, ya te enseñé el género épico, ¿cierto? Ya vimos el género lírico, el género dramático. Profe, ¿y ahora qué géneros faltan? Vamos a ver el género narrativo, ¿ya? Escucha bien. Las obras del género narrativo. En primer lugar, se le ha llamado este género narrativo porque narran historias, evidentemente. También se le conoce como la nueva épica, le llaman también, ¿ya? La nueva épica. Ahora, sucede que se crea este nombre porque en la época de Aristóteles no habían, pues, muchachos, las novelas, ¿ya? Las obras se componían de manera oral y en verso, pero a partir del siglo XVI, sobre todo, aparecen obras escritas en prosa, cosa que era muy raro, muy extraño. De hecho, ya Boccaccio lo hacía, pero era raro, pues, escribir en prosa, ¿me entienden? Y es por eso que nace una nueva forma de obra literaria y se le llama el género narrativo. Pero esencialmente se parece mucho a la épica. ¿En qué? En que así como la épica narra hazañas, las obras del género narrativo narran, pero cualquier tipo de historia. ¿En qué se diferencia entonces de la épica? En el que narra cualquier tipo de historia y la narra siempre en prosa, o sea, de corrido, ¿ya? En prosa, o sea, de corrido. Veamos. Entonces, las obras del género narrativo narran cualquier tipo de historia. Aquí también se parece al género épico, porque describe y es objetivo. También se parece porque es realista y fantástico. Las historias estarán narradas no solamente en pasado, como en el género épico, sino también en presente, sino también en futuro. Y además, a diferencia del género épico, están siempre escritas en prosa, ¿ok? Siempre están escritas en prosa. Bien, listo. Una vez que hemos definido esto, brother y brother, vamos a ver a continuación las especies. ¿Qué cosa es una novela? Una especie narrativa. Narra cualquier tipo de historia y se caracteriza por su larga extensión. Se caracteriza por su larga extensión. No te olvides. Ejemplo de novela, aquí está, brother. Crimen y castigo. ¿De quién? De Fyodor Dostoyevsky. Las novelas narran cualquier tipo de historia. Pueden narrar una historia policial, novela policial. Una historia realista, novela realista. Una historia romántica, novela romántica. Una historia de terror, novela de terror, novela fantástica. Narran cualquier tipo de historia. Pero son historias largas.
largas. Por eso que las novelas son voluminosas, son gruesas. Por ende hay muchos personajes, por ende hay muchos escenarios y variedad de temas. ¿Ya? A diferencia de la novela, el cuento es chipi, pemimito, es corto, brother. Chale. No quería de con rojita, quería con negro. Ahí está. El cuento la narra una corta historia, o sea, es de corta extensión. ¿Ya? El cuento es de corta extensión, no te vayas a olvidar. Ejemplo de cuento, profesor: Paco Yunque, Los gallinazos sin plumas, ¿ok? El caballero Carmelo, entre otros. El mito narra historias, ¿ok?, fantásticas, pero que siempre tienen una base religiosa. El mito busca explicar ¿qué cosa? Busca explicar el origen de algo. Busca explicar el origen de algo. Puede ser el origen de una cultura, el origen del hombre, el origen de los animales, el origen de las montañas, etc. Pero siempre tiene un fondo o un trasfondo religioso. Ejemplo de mito, por ejemplo, tenemos los dioses griegos. Hay un libro que se llama Teogonía de Hesíodo, donde se nos cuenta cómo nacieron los dioses y cómo los dioses crearon a la humanidad, ¿no? O también tenemos el mito de Coniraya Huiracocha. Hay un libro peruano que se llama Dioses y Hombres de Huarochirí, y en ese libro hay una gran colección de mitos peruanos, específicamente de Huarochirí. ¿Ya? La leyenda tiene un parecido al mito, pero, o sea, también busca explicar el origen de algo, ¿ya? Pero la diferencia es que su base es histórica. Las leyendas narran hechos también del pasado que buscan explicar el origen de algo, pero están basadas en hechos históricos, ¿ok? Por ejemplo, la leyenda de Manco Cápac y de Mama Odio está inspirada en ¿quién? En un personaje histórico. Está inspirada en Manco Cápac, y Manco Cápac, por supuesto, existió. Fue un personaje histórico, ¿o verdad, no, profe? Entonces, mira, ve, siempre se basa, ¿ok?, en hechos históricos, ¿ya? Ejemplo, la leyenda de Manco Cápac, ¿no? O mejor ponemos la de los hermanos Ayar, ¿ya? Pero es una cuestión de tiempo. Listo. Los hermanos Ayar. La leyenda de los hermanos Ayar. Bueno, la fábula, profesor, la fábula es mucho más corta que el cuento, ¿ok? Sus personajes suelen ser animales, dioses también, hombres también, comúnmente más animales, y siempre al final hay una moraleja, o sea, una enseñanza moral. Las fábulas, muchachos, son cortas, personajes suelen ser animales, también pueden ser dioses, incluso pueden ser árboles, pero siempre tienen una enseñanza moral, ¿ya? La crónica, ok, tiene siempre un fondo histórico, narra una historia con fondo histórico y siempre en orden cronológico, por eso se llama crónica. Por ejemplo, tenemos los comentarios reales de los incas. Y la tradición, que también tiene un fondo histórico, narra comúnmente costumbres, anécdotas y siempre del pasado. Siempre del pasado. Ejemplo, profesor, de tradición, las tradiciones de Ricardo Palma. Y ahí están, amiguitos. ¿Ya? ¿Ok? Y vamos a ver a continuación el género expositivo. ¿Ya? Mira lo que nos dice. El género expositivo es una expresión literaria en la que el autor juzga o enjuicia un tema, sea social, ya sea un tema político, un tema cultural, de manera que original, sugestiva y sintética.
El género expositivo tiene varias especies, como el ensayo, el artículo, la tesis, entre otras, ¿ya? El género expositivo ya no crea ficción, es un género de opinión, ¿ya? Se expresa una opinión, pero siempre es un género académico, de carácter científico, ¿ya? La especie que más va a sobresalir es el ensayo. El ensayo fue creado por este señor, por Michel de Montaigne. Michel de Montaigne, en el siglo XVI, en el Renacimiento, creó, ¿qué cosa? Creó el ensayo, en un libro suyo que se va a llamar Ensayos. Por eso es que se le da ese nombre. Él publica el libro Ensayos, en el que se sustentan ideas de manera científica, académica, citando otros libros, expone y sustenta sus ideas. Ese es el ensayo, ¿ya? Ensayos conocidos, los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana de José Carlos Mayate. Por ejemplo, en el libro Páginas Libres hay bastantes ensayos, libro de Manuel González Prada, ¿no? La orgía perpetua, Flaubert y Madame Bovary, de Mario Vargas Llosa, o la historia de un decidio, Gabriel García Márquez, también de Mario Vargas Llosa. Y así existen diferentes ensayos. Ahora, no solamente hay ensayos de literatura, también hay ensayos de economía, hay ensayos de política, hay ensayos de sociología, antropología, de historia, etc. En los ensayos se puede trabajar cualquier tema, pero de manera académica, científica. ¿Ok? La ficción aquí se va de lado. Ya no hay ficción, ¿ya? O sea, no hay cuento, novela, etc. Listo, muchachos. Hasta aquí hemos culminado con los géneros literarios. Recuerda, el género lírico y dramático es igual en ambas divisiones. Ya está, lo hemos anticipado. Muy bien, amiguito, muy bien, amiguita. Y así llegamos ¿a dónde? Así llegamos a las figuras literarias. ¿Qué son las figuras literarias? Son recursos estilísticos que intensifican el mensaje y buscan crear un efecto figurado. Son recursos de estilo, son recursos que sirven para embellecer el mensaje. ¿Ok? ¿Qué hacen? Intensifican el mensaje, ¿no? Lo cargan de un bonito significado o le hacen el famoso giro, es decir, digo una cosa pero en realidad estoy queriendo decir otra. Y buscan crear un efecto figurado en el lector. ¿Ya? Bien. También se les conocen como figuras retóricas y giros estéticos. Y acá te quiero pedir lo siguiente. Ten en cuenta que las figuras literarias no son exclusivas de la literatura. Quiere decir que no solamente se utiliza estas figuras en literatura. Lo puedes ver en un discurso político, lo puedes ver en el cine, lo puedes ver en un diálogo amical o tu mamá. A ver, tu mamá te dice, ¿no? Oye, José, ya, anda volando a la tienda, corre, cómprate 1 kilo de arroz. Pero tú no puedes ir volando, ¿verdad? O sí puedes ir volando. No, pues es una hipérbole. Oh, ¿verdad? Ay, mamita, me siento como una ballena, no puedo caminar. Estás usando un símil, ¿te das cuenta? ¿Ok? Y 2, tienes que saber que las figuras literarias no solamente se utilizan en poesía, ¿ya? Porque comúnmente en el examen de admisión te hacen preguntas de figuras literarias con textos poéticos, pero las figuras literarias se pueden utilizar en novela, cuento, mito, leyenda, teatro, tragedia, comedia, drama, poema, etc. En cualquier discurso literario y extraliterario. Listo, vamos a ver las figuras literarias que tienes que conocer. Veamos a la hipérbole. Figura literaria que se caracteriza por exagerar cualquier situación. Dice, te dije 1000 veces que laves los platos después de comer. Obviamente estamos ante una hipérbole porque nadie habla 1000 veces, ¿no? Alucina a tu viejita, Juan, lava tu plato. Ya, mamá. Juan, ¿tu plato? Sí, mamá. Juan, no va a decirlo 1000 veces, ¿no? Juan, Juan, a la cuarta, ¡plá! Changletazo. No hagamos de eso, señora, por favor, no lo haga, ya eso ya fue, señor, estamos en una nueva era, por favor, cuidemos la salud emocional de nuestros hijos y física también, claramente, no hagan eso, ¿ya? Oye, pero 1000 veces te dijo, y todavía te dije 1000 veces, cantando todavía, te dije 1000 veces que laves los platos, ya no lo haga, señorito, ya pasó eso, ya, por favor,
Ya chicos, hipérbole P. Entonces, dice, le rodearon todos los hombres de la ¿qué? Aguanta, profe. No pueden rodear todos los hombres de la tierra. Eso es algo imposible. Eso es un verso de Vallejo. Ya Vallejo escribió este verso en su poema Más. Entonces, claramente es una hipérbole, una exageración. Profesor, ¿quién es este señor? Ah, el gran Cornejo Polar. ¿Ya? Antonio Cornejo Polar, uno de los teóricos más importantes de la literatura peruana. Bueno, ya no existe, ya falleció. Vamos con la anáfora. ¿Qué cosa es la anáfora? Es una figura literaria que consiste en repetir una o más palabras al inicio siempre de los versos. Puede ser al inicio de los versos e incluso puede ser... Puede ser al inicio de un verso... Caramba, discúlpame. Al inicio de los versos u oraciones. No te olvides, ¿ya? La anáfora es una figura literaria que consiste en repetir una o más veces palabras, ¿ok? Ay, discúlpame. Se repite una o más palabras, así es la teoría, me vas a disculpar. Se repite una o más palabras al inicio de los versos, pero también pueden ser oraciones. Mira acá. Dice, por ti el gozo, por ti el llanto, la vida, la muerte, el torcedor quebranto, por ti todo. ¿Qué estamos viendo aquí? Que el por ti, dos palabras, recién en el segundo verso se comienza a repetir, o se repite, ¿no? Y en el quinto verso también se repite. Estamos ante ¿qué? Ante una anáfora, incluso también el. ¿Te das cuenta? Pero recuerda que siempre es al inicio. Puede ser también en un texto en prosa, por ejemplo, puede ser ella es bella. Punto seguido. Ella, ¿qué puede ser? Ella, la de dulce mirar. Y seguimos. Ella, que luce como un ángel. ¿Qué ha pasado? Míralo. Al inicio de cada oración se ha vuelto a repetir la palabra ella. Entonces, ¿ante qué estamos? Ante una anáfora. No te vayas a olvidar. Se repiten al inicio de los versos u oraciones. Puede ser una o más palabras. ¿Ya? Ya está. Siguiente figura. Tenemos el hipérbato y también tenemos el epíteto. Ahora acá tenemos al profesor Carlos García Bedoya. Si tal vez uno de ustedes quiere postular a literatura, actualmente es una de las eminencias o es una de las voces más importantes de la teoría de la literatura peruana e hispanoamericana. Es un profesor que conoce muchísimo. Insisto, es una de las, ¿no?, de las figuras más importantes de nuestra literatura en el Perú, el doctor Carlos García Bedoya. ¿Ya? Hipérbato. El hipérbato es una figura literaria que consiste en desordenar, alterar ¿qué cosa? Alterar el orden sintáctico de una oración. Por ejemplo, en el verso, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. En estos dos versos de Becker, por supuesto que hay hipérbato. ¿Por qué razón? Porque el orden sintáctico se ha alterado. ¿Cuál es el orden sintáctico? Las golondrinas oscuras volverán a colgar sus nidos en tu balcón. Yo te voy a dar un secreto. ¿Cuál es el orden sintáctico de toda oración? El orden sintáctico de toda oración siempre es este. El sujeto primero y después el predicado. Este es el orden sintáctico de toda oración. Por ejemplo, el perro negro ladra de noche. Esta es una oración en un orden sintáctico. ¿Ok? Entonces, yo puedo esta oración meterle hipérbato, es decir, alterar su orden sintáctico, claro. Yo puedo escribir, por ejemplo, ladra de noche el
negro perro. Mira, ya lo alteré también ahí. ¿Ves? Acá ya ocurrió un hiperbatón. Pero puedo seguir haciendo otro. Puedo poner de noche, el negro perro ladra. ¿Te das cuenta o no? ¿Ves? Y se puede seguir alterando. Ya, la pregunta es, ¿cómo identificas que aquí hay hiperbatón? Fácil, cuando no está el sujeto primero. ¿Cuál es el sujeto en ladra de noche el negro perro? ¿Cuál es el sujeto, profe? Ladra de noche el negro perro. ¿Quién ladra? Ah, profe, el sujeto está acá. Como el sujeto está aquí, pues ya se alteró. También es fácil. Oh, profe, ladra. Ladra, profesor, es un verbo. Y el verbo siempre es núcleo del predicado, profesor. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, mira acá. Volverán. Ah, profe, el toque. Al ojo nomás. ¿Por qué? Porque volverán es un verbo y no puede estar primero. Porque las oscuras golondrinas son las que van a volver. El sujeto, profesor, es las oscuras golondrinas. ¿Me entiendes? Cuando no está en un orden sintáctico, ya tú lleva a tu mente sujeto predicado, cumple, no, este no es sujeto, este es verbo, o este es no, complemento circunstancial, fuá, al toque, hiperbatón, ya, desorden, el epíteto. Bien, el epíteto en el curso de lenguaje le vas a llamar adjetivo o también le puedes llamar participio. Ahora, ¿qué cosa es un epíteto? Es una palabra que otorga o también resalta. Mira lo que dice la teoría bien. Mira lo que dice bien la teoría. Entonces, te decía, es una palabra que otorga o resalta una característica o una cualidad siempre de un sustantivo. Mira acá, en el primer ejemplo, negra noche. Claramente vemos qué cosa, profesor, que la palabra negra está resaltando u otorgando, en este caso, un adjetivo, ¿cierto? Está resaltando una característica u otorgando una característica al sustantivo noche. Verde prado, aquí en cambio está resaltando una característica porque el prado evidentemente es verde. Bello amanecer. Vemos que aquí la palabra amanecer, que es un verbo sustantivado, ¿cierto?, está siendo calificado por bello. Es por eso que bello es el epíteto. Mirada furiosa. Mirada es el sustantivo y furiosa es la característica que se le está otorgando, por ende es un epíteto. También lo podemos encontrar de esta manera. Aquiles, el de los pies ligeros. El de los pies ligeros, ok, es una cualidad que se le otorga a Aquiles. Lo mismo en Héctor, el de tremolante casco. El de tremolante casco se refiere a Héctor, por ende ese es el epíteto. ¿Ya? ¿Qué más, profesor? Tenemos ahora el símil. ¿Qué cosa es el símil? ¿Ya? Este es uno de los últimos libros de teoría literaria de nuestro gran maestro, el profesor Carlos García Bedoya. ¿Ya? El símil es una figura literaria que consiste en comparar un elemento con otro, pero siempre lo va a hacer mediante un nexo. ¿Ok? Se suele tener este patrón. Un elemento es comparado con otro, recuerda, siempre mediante un nexo. Pero ¿cuáles son esos nexos? El cómo, el cuál, el tal cual, el pareces, el te pareces a, el semejante a. Por ejemplo, tus ojos como luceros me impresionan. Se está comparando ojos con luceros mediante el nexo ¿cómo? ¿Cuál fuego abrasador tu beso me consume? Fuego abrasador está siendo comparado con beso, ¿cierto? Mediante el nexo ¿cuál? Estamos, solo que está en desorden, está dentro de un hiperbatón. Hay un símil dentro de un hiperbatón. ¿Ya? No te vayas a olvidar. Y acá tengo que hacer una aclaración. La aclaración es que siempre tiene que haber comparación. Si no hay comparación, no puede haber símil. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si tú lees lo siguiente, ¿no? Si tú lees, por ejemplo, parece que llegué tarde. Claramente aquí, muchachos, claramente aquí no hay
comparación, ¿cierto? Claramente vemos que parece no está sirviendo como nexo comparativo, por lo tanto no hay qué cosa, por lo tanto no hay símil, ¿ya? Otra figura literaria, la antítesis. La antítesis es una figura literaria en la que hay dos palabras que expresan ¿qué cosa, profesor? Ideas opuestas. Mira acá. Muero de sed en la fuente de vida. Oye, muero y vida son palabras opuestas, ¿ok? Tirito de frío en medio del fuego. Frío, fuego, palabras opuestas. Si eres vida, ¿por qué me das la muerte? Vida, muerte. Muy bien. Y continuamos con la metáfora. La metáfora, ok, puede ser, a ver, para que te entiendas más rápido. Recuerda, la metáfora puede ser de dos maneras, la metáfora simple o la metáfora compleja. En la metáfora simple hay también comparación, pero ya no se va a utilizar el nexo, sino se va a utilizar el verbo, específicamente el verbo ser. Es decir, palabras, o sea, derivados, conjugaciones, es, son, eres, fuiste, serás, somos. Tus ojos son luceros. Se compara ojos con luceros mediante el verbo son. Hay metáfora simple. Fuimos un par de monstruos dulces. Fuimos sería el verbo, un par de monstruos dulces sería el be y el a sería el sujeto tácito nosotros. Nosotros fuimos un par de monstruos dulces. También hay metáfora, solo que del sujeto tácito. En el caso de la metáfora compleja o también llamado metáfora pura, ya no hay comparación sino una sustitución. Una palabra reemplaza a otra palabra, ¿ok? Pero la palabra reemplazada no está presente, sino que se deduce. Ejemplo, las perlas de tu boca. Claramente vemos que la palabra perlas sería la palabra que reemplaza y obviamente la palabra reemplazada sería dientes. Ya está. Un rebaño de autos. Un rebaño estaría reemplazando a flota. ¿Eso qué cosa es? Metáfora compleja o pura. Muy bien, muchachos. Aquí nos vamos a quedar con la teoría de las figuras literarias. Bien, muchachos, ahora vamos a desarrollar las preguntas del tema. A ver, pues, amiguitos, pregunta número 1 nos dice: escoja la alternativa que guarde relación directa con la afirmación siguiente. Se caracteriza por ser esencialmente narrativo. Ajá, esencialmente narrativo, me dice. Por la alusión al tiempo pasado. Ya, al tiempo pasado cuenta algo que ya fue y por la objetividad. Por lo cual el autor crea la ilusión de la impersonalidad. Se altera con descripciones de lugares y objetos. O también retrato, o sea, descripción de personajes. Listo. A ver, si es que tú vas a ir a San Marquitos Peñanivo, evidentemente hablamos del género épico, ¿cierto? Evidentemente hablamos del género épico, porque todas las obras del género épico son narrativas. Pero si tú vas a cualquier otra universidad, aquí el género sería narrativo. Aquí el género sería narrativo. ¿Cuál es la respuesta aquí? Profe, ¿no hay narrativo? No hay, pues. Entonces estamos ante la épica o género épico, que sería lo mismo. ¿Qué te pareció? Oh, profe, está fácil. Vamos para la siguiente, amigo. El fragmento anterior fue extraído del libro En la mitad del camino recorrido de la poeta peruana María Emilia Cornejo. Con base en ese fragmento, indique la alternativa que contenga una información correcta. A ver, debí seguir tus consejos. Yo debí seguir tus consejos, no leer más a Kafka, ni frecuentar esos cafés que tú sí frecuentas.
pero es tarde, hace frío y estoy sola. Ya. Dice, la alusión al autor de la Metamorfosis lo inscribe en el género épico. No está narrando, ¿no? Está manifestando pues, una emoción al parecer, ¿no? No puede ser. El narrador en primera persona enmarca el poema en la épica. Los versos expresan sentimientos de nostalgia y desasosiego. El fragmento pertenece al género lírico por estar inscrito necesariamente en verso. ¿Podemos notar el tono épico del hablante lírico? No. Mira, a ver. La respuesta está entre la letra C, ¿cierto? Y la letra D. Aquí está la clave. Debí seguir tus consejos, no leer más a Kafka ni frecuentar esos cafés que tú sí frecuentas. Está expresando esos sentimientos a otro, a un ser amado, ¿cierto? Bien. Pero es tarde, hace frío, estoy sola. Hay tristeza, ¿cierto? Ahora, puede ser la B, ¿no? ¿El fragmento pertenece al género lírico? Sí. Sí, claro que pertenece al género lírico. Pero, ¿por qué pertenece al género lírico? ¿Por estar en verso? No. Hay obras que están creadas en verso y pertenecen al género épico. Pertenece al género lírico, ¿por qué? Porque las obras del género lírico siempre manifiestan, ¿qué cosa? Emociones y sentimientos. No te vayas a olvidar. Las obras del género lírico, tienen como característica primordial, ¿qué cosa, profesor? La manifestación de emociones y de sentimientos, de estados de ánimo también. Siguiente pregunta. El fragmento anterior pertenece a Sonatina, de Rubén Darío. Indique la premisa que nos otorga una afirmación correcta respecto de aquel. A. El narrador describe objetivamente la situación de una noble. B. Por su descripción, el fragmento se circunscribe en la lírica. C. El locutor hace empleo de una actitud enunciativa respecto del objeto lírico, que es la princesa. D. Pertenece a la dramática, esto evidencia la subjetividad desarrollada. E. El fragmento pertenece al género lírico por la descripción empleada. Veamos. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor. Claro, hay una voz, ¿cierto? Hay una voz que está enunciando una historia, ¿no? Y lo está enunciando en un tono un tanto triste, ¿no? ¿Cierto? En un tono un tanto triste. Ahora, Sonatina es un poema del libro Prosas Profanas de Rubén Darío. Entonces, el narrador describe objetivamente una flor puede desmayarse olvidada. No, eso sería subjetivo. Por lo tanto, la A no es. Por su descripción, el fragmento se circunscribe en la lírica. ¿Cómo está describiendo? De manera subjetiva. Puede ser la letra B. Sigamos. El locutor hace empleo de una actitud enunciativa, está enunciando un hecho, sí, respecto del objeto lírico, en este caso la princesa está, la princesa está triste, me dice, ella es el objeto lírico, de hecho, de quien se habla, ¿ya? ¿Pertenece a la dramática? No, la dramática no, es lírica, no puede ser. Ahora, el fragmento pertenece al género lírico por la descripción empleada, tiene un parecido con la letra B, ¿no? Por su descripción se escribe en la lírica. La B y la S parecen, ¿ya? ¿Cuál sería la clave, profesor? Actitud enunciativa, claro. La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. Su boca de fresa, dice, mira, ¿ves? Su boca de fresa, ¿no? La princesa está pálida en su silla de oro, está muda el teclado de su clave sonoro en un vaso olvidada se desmaya una flor. Respecto del objeto lírico, que es la princesa. Por su descripción, el fragmento se circunscribe en la lírica, el fragmento pertenece al género lírico por la descripción. Perdón, B y E son iguales. Muy bien, muchachos, nos vamos a ir por la letra B, porque la forma en la que se está describiendo, ¿no? Aunque también la C calza, ¿ya? ¿Quién es el locutor? El locutor es el hablante poético, ¿ya? El hablante poético, o si quieres también llamarle la voz poética. La voz poética.
Ahora, ¿qué actitud está enunciando? Sí, un hecho, lo que está pasando con la princesa. ¿Ya? Ella es el objeto lírico de su, o sea, el objeto de su poesía, sí, pero dentro del género lírico estaría, ¿ya? O sea, la B o la E. Muy bien. 4. Elige la alternativa que brinde una información correcta respecto del fragmento anterior, La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca. El narrador nos describe el escenario y los personajes que saldrán a escena. Se puede notar que su propósito es ser leído. Rosaura es en realidad el narrador. El fragmento evidencia que la obra pertenece al género épico, es un texto dramático. Esto se evidencia en el empleo del diálogo y la representación que se enuncia ante las palabras de Rosaura. Mira, si tú sabes teoría, al toque nomás. Por teoría sabemos que La vida es sueño es una obra teatral, ¿cierto? Y al ser una obra teatral, evidentemente pertenece al género dramático. Y se caracteriza el dramático, por el empleo del diálogo y la representación, ¿cierto? Eso está acá arriba, salen en lo alto de un monte Rosaura, en hábito de hombre de camino, y en representado los primeros versos de bajando, ¿no? Muy bien. Y luego Rosaura habla. Claro, la respuesta sería la letra E. Ya está. Pregunta 5 nos dice: elija la alternativa que diferencia la épica de la lírica, la descripción y la representación. La épica se caracteriza por ser narrativa, objetiva. La lírica es manifestación de sentimientos y es subjetiva. No te olvides. ¿Ya? A ver, ¿en qué se diferencian? Ah, claro, enano, ¿cierto? Enano. Tenemos también la número 6. A ver, elige la alternativa que tenga un enunciado incorrecto, dice. Incorrecto. A ver, vamos a ver. Respecto de los versos extraídos de La niña de la lámpara azul, poema de José María Guarén. Se ha empleado el símil, hay empleo de metáfora, los elementos comparados en símil son pasadizo y perfil destelloso. Llama seductora brilla, luz de la lámpara. En el primer verso se ha otorgado un epíteto a pasadizo. A ver, en el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul. Mira, pasadizo nebuloso se está comparando con sueño de Estambul mediante el nexo. ¿Cuál? ¿No? Acá sí hay un símil. Bueno, ya está. ¿Se ha empleado un símil? Sí, se ha empleado un símil. Hay empleo de metáforas. A ver, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. Ágil y risueña se insinúa y su llama seductora brilla. Tiembla en su cabello la garúa de la playa de la mar. Su llama seductora brilla. Esto es lámpara, ¿sí o no? Esto sería la lámpara, alude a la lámpara de la playa de la maravilla. Metáfora, sí hay. Ya. Los elementos comparados en símil son pasadizo y perfil destelloso. No. No. Llama seductora. Claro, justo en lo que acabo de decir, mira lo que está. En el primer verso se ha otorgado un epíteto a pasadizo. Claro. Pasadizo nebuloso. Claro. La respuesta sería letra C. Ya. Muy bien. Ahora, siguiente pregunta, profe. Vamos a leerte, amigo. Elija la alternativa con una afirmación otra vez. Incorrecta. En el verso 1 se ha empleado una metáfora. A ver, cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos. ¿Hay metáfora? El símil podemos hallarlo en los versos 1 y 2. Cuerpo de mujer, ¿no? O sea, el cuerpo de mujer, blancas colinas, sí es metáfora, ¿no? En vez de referirse a los senos o a la cintura y cadera, ¿cierto? El símil podemos hallarlo en los versos 1 y 2, cuerpo de mujer, te pareces al... Sí, hay símil también, ¿no? A ver, vamos a seguir leyendo. La amada es comparada de forma indirecta con un arma. Mi cuerpo de labriego salvaje te socava y hace saltar el hijo del fondo de la tierra. Fui solo, yo fui solo como un túnel, ahí el símil. De mí huían los pájaros y en mí la noche entraba su invasión poderosa. Para sobrevivirme te forjé como un arma. Acá está el te, ¿no? A ti te forjé. Nexo, arma. Eso es un símil y el símil es una comparación indirecta.
Ujú. El locutor se compara con un túnel mediante el símil. Fui solo como un túnel. Claro. Chale, profe, todas son buenas. Se han otorgado epítetos a colina y a muslos. Blancas colinas, muslos blancos. Entonces, vamos a analizar bien. Vamos a analizar bien. A ver, para sobrevivirme te forjé como un arma. Ya, la amada es comparada de forma indirecta con un arma. El ejecutor se compara con un túnel mediante el símil. Fui solo como un túnel. Ya, yo fui. Fui es el verbo ser, ¿no? Es del verbo ser. Es un verbo. A, verbo, B equivale a metáfora simple. ¿Cierto? Puede ser metáfora. Yo fui solo como un túnel. Pero luego viene el nexo ¿cómo? Que lo convierte en símil. El símil lo podemos hallar en los versos 1 y 2. Te pareces al mundo. Ah, no, pues no, aguanta. Solo en el verso 2. Tú te pareces. Aquí está la clave. Tú te pareces. Esta es. ¿El sí en el verso 1 y 2? No, solo en el 2. Solo en el 2. Beso. Ya está. Muy bien. Pregunta 8. En los versos anteriores del poema 6 de Neruda, la figura literaria que sobresale es: te recuerdo cómo eras en el último año. Eras la boina gris y el corazón en calma. En tus ojos peleaban las llamas del crepúsculo y las hojas caían en el agua de tu alma. Metáfora hay metáfora de todas maneras. Te recuerdo cómo eras en el último año. A ver, pues me están pidiendo la metáfora que sobresale, ¿no? Eras la boina gris, ¿ya? Eras la boina gris. Claro, esa es metáfora. Y el corazón en calma, metáfora 2. En tus ojos peleaban las llamas del crepúsculo. En tus ojos peleaban las llamas del crepúsculo. En tus ojos, ¿qué había? Como que, ¿no? ¿Qué había? Dolor, había odio, cólera, que se interpreta o se metaforiza como llamas del crepúsculo. Y las hojas caían en el agua de tu alma, ¿no? En el agua de tu alma, ¿no? Y las hojas caían en el agua de tus lágrimas caían en tu pecho o algo así. Metáfora, ¿no? Indudablemente la figura que se está utilizando más aquí es la metáfora, ¿ya? Dos metáforas simples y 2 metáforas complejas. ¿Listo? 9. Elige la alternativa que contenga la figura literaria más empleada en los versos anteriores. A ver, ámame compañera, no me abandones. Sígueme compañera, en esa ola de angustia. Pero se van tiñendo con tu amor mis palabras. Todo lo ocupas tú, aguanta, todo lo ocupas tú. Ese es hipérbole. Todo lo ocupas. Voy haciendo de todas un collar infinito. Hipérbole otra vez. Para tus blancas manos, epíteto. Suaves como la uva. Ah, este es símil. ¿Cuál sería la clave? Hipérbole, ¿no? Pero se va teñiendo con tu amor mis palabras. Mis palabras se pueden teñir, no, es hipérbole, ¿ven? Exageración. Listo. Seguimos. La figura literaria que se ha empleado en los versos anteriores es: el cielo se viste de algodón. El trueno de su boca acalló mis titanes. 10 heraldos profanaron su cintura y cadera. Ah, metáfora, ¿a dónde vayas? ¿Y qué metáfora es la metáfora compleja? 10 heraldos. Ah, se refiere a los dedos de las manos. El trueno de su boca acalló mis titanes, o sea, su grito, ¿no? Su fuerte voz. El cielo se viste de algodón, las nubes, ¿cierto? ¿Qué metáfora es? La metáfora compleja, ¿ya? La metáfora compleja. Vamos con la pregunta siguiente. A ver, en los anteriores versos se ha empleado la figura literaria llamada las rosas y las camelias, y las margaritas y los claveles, y las hortensias, y todas ellas de Oye, profe, ¿cómo se llama esa figura que consiste en usar bastante el i, el o, el
ni el que se llama polisindetón. ¿Ok? Polisindetón. 11. Marca la alternativa que haya definido el fragmento anterior. Es la forma poética que expresa tradicionalmente un sentimiento intenso o una profunda reflexión. Ambas ideas como manifestación de la experiencia del yo. Ya por el toque más lírica, ¿no? Que un sentimiento intenso o una profunda reflexión. Ambas ideas como de la experiencia del yo. Muy bien, sí, lírica. Siguiente pregunta. Exige la despersonalización del autor, la cual expone como propios ideas y sentimientos de los personajes creados por él. El diálogo es la única expresión. Diálogo, dice, mira. Que se permite, se escribe para ser representado en un escenario. Ya. Al toque nomás. La dramática, ¿cierto? La dramática. A ver, muchachos, terminamos. Es el nombre de una manifestación literaria extensa perteneciente a la épica que narra las hazañas de un héroe cuyas virtudes representan modelos para un pueblo o una colectividad durante la Edad Media. Ya. Hazaña, Edad Media, cantar de gesta, ¿cierto? ¿Y el cantar de gesta cómo es? ¿Popular? Sí. ¿Lenguaje vulgar? Sí. ¿Oral? También. Listo. La clave sería la letra casita, man. A ver, muchachos, pregunta 14. A su profe, mucha pregunta. Amigo, queremos que ingrese, mano. Es una composición poética que, en el idioma español, suele escribirse en verso libre o de tercetos. Ya. Está asociado a lamento. Aguanta, ¿qué dijiste? Lamento. Profe, lamento boliviano, no peleé. Por cualquier acontecimiento que provoca dolor o tristeza. Ya está, ya. Dolor, tristeza, lamento, género lírico y, sobre todo, elegía, ¿sí o no? ¿Hay elegía o no? La pérdida ya está, ya. Al toque, brother. Elegía. Elegía. ¡Ping! La siguiente, mano. En esta composición poética el autor se dirige a un receptor bien determinado, real o imaginario, que se considera ausente. Se suele utilizar el terceto encadenado, el verso blanco o la silva poética. Su madre, profe, ¿qué es eso? Estrofas, ¿ok? Y tipos de versos. Y tipos de rimas. El destino de este tipo de misiva... aguanta. ¿What? ¿Misiva? Profe, misiva es carta. Y carta es una epístola. Ahí está la clave. Yo pensé que usted no me había enseñado esto, profe, que me estaba ya agarrando de... No, mano. Elogiar, censurar, satirizar o enseñar. Profe, ahora ya sé ya. Enseñar epístola a los romanos, por ejemplo, ¿no? ¿De quién? De Pablo, el apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Ya está. Acá está la pistola, mira. La pistola. ¿Visto no, mano? Una más. Acá estamos. Muy bien, chicos, chicas, hemos culminado nuestra ronda de preguntas. No te olvides que en Niplutón somos más que videos y estamos aquí siempre para poder ser parte de tu preparación. Ayúdanos compartiendo, amiguito. Vamos a compartir para que mucha más gente, muchos más jóvenes también tengan la oportunidad de prepararse y, ¿por qué no?, lograr ese bonito y deseado ingreso. Niplutón más que videos. Bye, bye.